Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y su consecuente rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, la inteligencia artificial, la IA, relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré la metodología de la IA mercantil válida jurídicamente de la IA mercantil válida y del manejo diligente frente a la existencia de IA, de inteligencia artificial mercantil comercial inválida. Y hay que tener en cuenta que se trata precisamente de tener claros los derechos y deberes, es decir, de aclarar cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en cada caso jurídico donde exista IA mercantil, es decir, donde exista la empresa mercantil comercial en relación con su IA, con su inteligencia artificial, con su producto de IA mercantil. Y por eso se trata de lograr de alguna forma aplicar dicho conocimiento, dicha claridad, es decir, la forma en la cual se deban aplicar los derechos y deberes. Y todo depende del caso, de cómo existe el caso, de la forma del caso y por ende de cómo apliquen, cómo procedan, cómo se deban aplicar los derechos y deberes frente a cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, como organización, y natural, es decir, física, es decir, como ser humano, de los sectores público y privado existentes en cada caso. Personas que pueden estar ubicadas a nivel nacional, extranjero e internacional. Entonces, se trata de, a nivel universal, conocer, comprender, tener claro cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes. Porque los derechos y deberes no es que apliquen según una norma específica de un Estado y esto, por ende, sea suficiente. Y por dejar esto claro, para que esto quede claro, y no se trata propiamente de que una norma de un Estado defina el derecho, define todo el derecho y por ende defina cómo aplican los derechos y deberes y ya. No, se trata de que una norma es todo mediante lo cual se aclaren elementos, es decir, las partes y por ende el todo de los derechos y deberes. Entonces, primero hay que tener claro qué es una norma y qué no es una norma. Y segundo, de tener claro que el derecho es el todo de la norma y por ende el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes existe cuando se aplican todas las normas y por ende cada norma es necesaria, la aplicación de cada norma es necesaria para que exista la aplicación de los derechos y deberes al ser el todo, hacer el derecho como el todo de la norma, el todo de la forma de los derechos y deberes. Ese es el deber ser jurídico, la aplicación de los derechos y deberes y existe esa forma con el todo de la norma. Esa es la forma de los derechos y deberes y por ende hay que conocer la forma de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos y aplicar ello, aplicar los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho a la medida del caso, es decir, según cómo aplican, aplicarlos por ende según cómo apliquen. Y por eso cada persona, como ser humano y como organización, debe aplicarlos. Y por eso entonces, para que el mensaje quede claro, no se trata de basarse exclusivamente en una norma puntual, sino del derecho, de basarse en el derecho, de atender, de cumplir con el derecho, con el todo del derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho. Esa es la forma de los derechos y deberes y es la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es la forma de aplicarlos. Por eso los equipos de abogados deben estar entrenados en fundamentos del derecho y en este tema específicamente frente al fenómeno de lo mercantil, cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes frente a lo mercantil, frente a la empresa mercantil comercial y puntualmente, específicamente, en relación con la inteligencia artificial, en relación con las particularidades de la inteligencia artificial mercantil comercial. Es decir, que se trata de concretar el derecho, es decir, los derechos y deberes, es decir, de tener claros, de conocer los derechos y deberes y aplicarlos, por ende, de alguna forma, a la medida de cada quien, por ende, según cada caso en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial. Entonces, la metodología válida de la IA mercantil válida es cualquier forma de lograr que la IA mercantil y propiamente que el caso vinculado con IA mercantil coincida con el deber ser jurídico, es decir, con el todo del derecho, es decir, con la norma, con el todo de la norma, es decir, con los derechos y deberes, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en el caso, es decir, con la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, según el caso de acuerdo con los hechos del caso y propiamente con el todo del hecho del caso, con el todo de la forma del caso. Y por eso hay que partir
precisamente del desciframiento, de la calificación, de la clasificación, del modo, de la manera, de la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando en cada momento, es decir, en cada parte del caso y propiamente en el todo del caso, y de irlos aplicando a la medida de cada momento y propiamente en relación con el caso, con el todo del caso. Y por ende, la previsibilidad consiste específicamente en este punto, en este tema, en relación con la empresa mercantil comercial frente a su IA, en que la empresa mercantil, cuyo deber ser jurídico es que debe existir de una manera profesional, válida, diligente en el mercado, prevea precisamente lo que dentro de su capacidad jurídica, lo que dentro de su capacidad, es decir, lo que dentro de la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen según cómo exista la empresa, a la medida de cada caso, deba prever y por ende pueda prever, y a la vez de atender lo que no sea previsible según su capacidad jurídica, porque de todas maneras tiene la capacidad y tiene por ende el deber de atender ello por ende válidamente, es decir, la ocurrencia de cada hecho imprevisible, irresistible, no previsible, no manejable bajo la previsión conforme a su capacidad jurídica, pero sí que se debe atender, sí atendible, precisamente con base en su capacidad jurídica, es decir, con base en la forma en la que debe ejercer los derechos y deberes, y así, incluso ante lo intempestivo, ante lo irresistible, ante lo imprevisible propiamente, existe validez jurídica o no eso ocurre, porque no se trata de lo perfecto, porque somos seres humanos, pero se trata de la atención válida, es decir, de la coincidencia del ser, es decir, de la forma del caso con el deber ser jurídico y por ende del ser de cada momento del caso, de cada parte del caso, con el respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual apliquen por ende específicamente los derechos y deberes frente a cada momento del caso y frente al todo el caso. Y por eso el deber ser jurídico consiste en aplicar los derechos y deberes. Entonces, la metodología es la forma de lograr ello, de lograr, por un lado, para que esto quede claro, aclarar cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes en el caso y por ende frente a cada persona. Y segundo, en que se logre aplicar ello, en que se logren aplicar los derechos y deberes a la medida del caso, por ende, a la medida de cada persona, por ende, por parte de cada ser humano. Porque cuando el ser humano aplica los derechos y deberes en relación con su persona, cuando aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual su persona existe en relación con las demás personas, es decir, esto incluye la aplicación de los derechos y deberes por su parte en relación con las demás personas existentes en el caso, en lo relacionado, en lo vinculado, en lo procedente jurídicamente frente a su persona, en relación con su persona. Así existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de los seres humanos y por ende por parte de las personas y por ende el caso válido y por ende como consecuencia la IA mercantil válida al existir en un caso válido. Y entonces, claro, se trata de la investigación jurídica, de investigar en general, en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso concreto, cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, y cómo se aplican, cómo se logran aplicar, cómo se logra aplicarlos. Y por su parte, en concreto, se debe investigar cómo aplican frente a lo que esté ocurriendo o según el caso vaya a ocurrir si existe una investigación de manera anticipada, precisamente con base en la diligencia, en la forma de la diligencia, es decir, en la forma en la cual la empresa debe aplicar los derechos y deberes frente a ello. Por eso es que lo diligente es prever y por ende anticiparse y por ende que la empresa proactivamente realice sus actividades y propiamente exista con base en la proactividad jurídica, es decir, propiamente que exista con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y entonces así no significa que de manera repentina deba aclarar, por ende a corto plazo, de manera no basada en la calma, sino en la alta presión, de manera presionada, aclare los derechos y deberes, cómo le aplican y por ende logre aplicarlos, sino que en lo que se deba y por ende pueda anticipar, lo debe hacer y por ende con la calma válida que sea posible según el caso o con el nivel de agilidad que se requiera y por ende con bajo el nivel de urgencia y por ende de priorización que se requiera en general bajo el nivel de presión o de calma que existe en el caso, bajo la presión por ende según sea alta o baja la calma que exista, debe tener claros los derechos y deberes, cómo aplican frente a su persona y debe lograrlos aplicar. Entonces, según lo que pueda prever, debe prever, según lo que deba y por ende pueda prever, debe preverlo, y frente a lo no previsible, igual debe atenderlo válidamente, es decir, aplicando los derechos y deberes según apliquen frente a cada fenómeno que exista, irresistible, imprevisible ante esto. Y entonces, así es como se logra la existencia de la inteligencia artificial mercantil válida y por ende una parte es la investigación y otra parte es la aplicación
de lo aclarado mediante la investigación y por ende, para que esto quede claro, se trata de la investigación válida, no de empezar a considerar que el derecho es un conjunto de puntos de vista sobre el derecho y por ende que todo depende de escuelas jurídicas, de teorías, de los conceptos de sistemas jurídicos que existen, entonces que se considere que todo se basa en la tradición jurídica del common law o del civil law, ¿cierto? O de la visión de Confucio que se basa en algunas regiones de Asia, en las que se basan algunas regiones asiáticas, ¿cierto? O algunos criterios existentes en África, ¿cierto? Etcétera, sino que se trata de entender que el derecho es uno y por ende los derechos y deberes son unos, y por ende hay que aclarar es cómo aplican, es decir, cómo existen y aplican los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, y lograr aplicarlos de alguna forma. Eso es lo que se debe investigar y aclarar. Por eso no se trata de la especulación, sino del objetivo, es decir, a la medida del caso y por ende con base en hechos, y por ende la existencia y la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el ejercicio, la aplicación de los derechos y deberes, es algo que se prueba, por ende válidamente, por ende objetivamente. Es decir, que se debe y por ende puede probar, y se deben por ende ir conservando las pruebas del cumplimiento y presentarlas válidamente y por ende conservarlas de manera válida, es decir, de manera no alterada, válida integral, completa, oportuna, clara, suficiente, válida, en general efectiva, válida, y por ende, esto es lo que se debe primero investigar, aclarar todo esto, cómo aplican los derechos y deberes en cada momento y por ende cómo aplican los derechos y deberes para ir logrando las pruebas, conservándolas y en caso de ser procedente, necesario jurídicamente, es decir, según lo que vaya siendo lo vinculante, lo justo jurídicamente, lo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes apliquen en el caso, vayan aplicando y por ende apliquen como tal, en definitiva, totalmente en el caso hay que irlo teniendo claro, es decir, por ende, cuando sea procedente, para que el mensaje sea contundente, presentar una prueba hay que ir aclarando cómo es que se debe presentar y por ende hay que ir anticipadamente logrando conservar la prueba y presentándola y por ende fundamentando jurídicamente, es decir, formando válidamente la forma de su presentación y por ende la forma de presentarla, incluyendo la forma de presentar el por qué es una prueba, es decir, por qué es algo válido y por ende qué es lo que prueba. Entonces, cuando se trata de la diligencia frente a la inteligencia artificial mercantil, se trata de probar precisamente de dejar claro que existe el cumplimiento del derecho frente a la IA mercantil y por ende que se trata de una IA mercantil válida porque tiene armonía jurídica, cuenta con armonía jurídica, existe, ha existido, existe con base en el cumplimiento del derecho y frente precisamente al manejo diligente ante la IA mercantil inválida se trata de la prueba de la culpa de alguna forma de incumplimiento del derecho, de inaplicación de los derechos y deberes según como existe y por ende de comunicar ello, por ende claramente y por ende fundamentándolo claramente. Es decir, la prueba existe, es cuando se comunica de alguna forma el hecho del incumplimiento y la fundamentación de por qué ello es un incumplimiento. Es decir, la prueba significa comunicar lo que indique de alguna manera, lo que comunique de alguna forma el hecho de un incumplimiento y qué significa jurídicamente ese hecho. Es decir, formar la culpa, la forma de la culpa. Eso es lo que se debe comunicar, la forma de la culpa que incluye la comunicación del hecho culpable, de alguna manera de lo vinculante, de lo que se pueda probar frente a la culpa, la forma en la cual existió la culpa y la fundamentación de ello. Entre esas dos partes, entre esos dos elementos, con esos dos elementos, se forma la culpa, es decir, el resultado de la unión de esos dos elementos es la culpa, es la forma de la culpa según cómo exista. Entonces, eso es lo que deben tener claros los equipos de abogados y lo que deben lograr, tanto frente a la diligencia como frente a la culpa. Tener claro, es decir, lograr que existe la diligencia frente a la IA mercantil válida, que exista la diligencia frente a la IA mercantil válida, es decir, lograr que la IA mercantil sea válida y por ende aclarar cómo aplican los derechos y deberes para que la IA mercantil sea válida y por ende se trate de que las demás personas relacionadas con el equipo de abogados, es decir, vinculadas con la abogacía, con el ejercicio profesional del equipo de abogados, apliquen ese conocimiento y en general que las personas de cada caso vinculado con IA mercantil apliquen los derechos y deberes una vez el equipo de abogados participante en relación con el caso aclara cómo aplican y así existe la IA válida y por ende existe la forma de demostrar válidamente ello, la forma de demostrar su validez, que incluye, para que esto quede claro, la forma de comunicar de alguna manera cómo ha existido el cumplimiento y por ende de fundamentar dentro de ello por qué es un cumplimiento, porque es una forma de cumplimiento, una forma de aplicación de los derechos y deberes o frente al opuesto, frente a la culpa, lo mismo, pero a la inversa, por supuesto. Entonces, comunicar la forma
es decir, el hecho mediante el cual se forma la culpa y el por qué eso es una culpa, es decir, la formación jurídica, la forma, el fundamento jurídico, la aclaración jurídica, la definición, la forma jurídica, la forma de la culpa. Entonces así se forma la culpa. Y por eso en los dos casos esa es la forma de lograr la responsabilidad, es la forma de la responsabilidad, es la manera de formar la responsabilidad. La responsabilidad jurídica que consiste en el deber ser jurídico, es decir, en que se cumpla con el derecho frente a la vía mercantil y por ende que exista válidamente, o la responsabilidad en el hecho de deber asumir el efecto, la consecuencia de la culpa, de una culpa, según cómo exista frente a una inteligencia artificial, en un caso por ende anterior. Por eso en el caso presente se da el intento de solución del conflicto y se termina el conflicto, se soluciona el conflicto cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, en dicho caso, correctivo de inicio que inicia propiamente con el intento de solución de conflictos, de un conflicto, del conflicto, y que termina con la solución del conflicto, porque cada una de las partes del caso y propiamente cada una de las personas existentes en el caso, existentes en relación con el caso, aplican los derechos y deberes y con ello se aclara lo justo, que es lo justo, si ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, aplicación, la aplicación de alguna manera de los derechos y deberes frente a la IA mercantil involucrada, o si ha existido culpa y cómo ha existido la culpa, si ha sido por negligencia o por dolo y propiamente cómo ha existido la culpa, la forma de la culpa y una vez se aclara lo justo, lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, a la medida de lo que precisamente ha dado lugar a que existe el caso, es decir, a la medida de lo que se relacione con el conflicto, una vez existe lo justo, lo que es justo, si existe o no culpa en relación con ello, es decir, si existe inocencia o culpa en relación con ello, se asume la consecuencia de lo que se aclare, de lo que sea justo. Entonces, si existe inocencia, pues se asume que no es culpable la persona y se le debe atender válidamente para que en lo que precisamente sea reparable y propiamente compensable se le atienda y en general para que termine el conflicto, porque de hecho una persona involucrada como presunta culpable que es inocente y se confirme ello en la decisión, es afectada porque se hacen inaplicables sus derechos, por ejemplo, en relación con su reputación válida como persona diligente, y esto no se puede compensar aunque se pida perdón o cualquier otra forma de compensación, pero al menos se termine el conflicto. Y por eso es importante que solo exista mérito, es decir, que solo se inicie un caso correctivo cuando existe fundamento jurídico, mérito, cuando es algo procedente jurídicamente y no cuando existe algo como un caso, probablemente no cuando inicia, no cuando se realiza, se da lugar, se inicia un caso correctivo por culpa, es decir, sin fundamento jurídico y se involucra a un inocente y se afecta a la persona. Y por su parte, cuando sí es culpable la persona y existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada persona en ese caso correctivo, en el caso correctivo, en el respectivo caso correctivo, la persona asume lo que deba asumir, asume la consecuencia que deba asumir con base en su culpa, por su culpa, y así termina el conflicto. E igualmente, los derechos y deberes inaplicados por el incumplimiento, es decir, por la forma de la culpa que haya existido, no se aplican, no se pueden aplicar porque ya se han inaplicado, han sido inaplicados en el caso anterior donde ha existido la culpa, donde ha existido alguna forma de incumplimiento del derecho, un incumplimiento del derecho, una inaplicación de los derechos y deberes, donde ha existido lo antijurídico, lo inválido, donde se ha actuado por fuera de los derechos y deberes y no aplicando los derechos y deberes según cómo procedieron. Entonces ahí igualmente los afectados, las víctimas, se afectan, esto no se les puede reparar por ende totalmente, pero termina el conflicto. Entonces, por eso es que la metodología es fundamental para manejar casos a nivel preventivo, es decir, de cumplimiento del derecho frente a la IA o correctivo, es decir, la definición de la inocencia, es decir, de la diligencia o de la culpa, frente a un conflicto que exista por un presunto incumplimiento del derecho en relación con una vía mercantil. Entonces, reitero el mensaje, se trata de investigar el derecho y tener claro qué es el derecho y de aplicar ello. Entonces, por supuesto que pueden partirse, es decir, la investigación propiamente puede partir de hipótesis, pueden partirse las actividades de las personas involucradas en los casos de hipótesis, puede partirse de hipótesis, pero debe lograrse como tal, como conclusión, lo armónico con el derecho. Entonces, claro, si la hipótesis coincide con la conclusión que se logre precisamente conociendo y aplicando los derechos y deberes a la medida del caso, pues precisamente eso es lo que se debe aplicar, pero si es algo opuesto a la hipótesis inicial, no hay problema. Lo diligente es que se logre la claridad y que se atienda a ello, lo procedente jurídicamente, es decir, la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, no lo opuesto a los derechos y deberes y que por ende al aplicarse sea inaplicable los derechos y deberes, es decir, lo antijurídico, lo culpable.
Por eso es que se trata del manejo diligente tanto del caso preventivo como del caso correctivo frente a la IA mercantil. ¿Cierto? Y por eso, para que esto quede claro, hay que tener indicadores, o sea, fundamentos del derecho. ¿En qué consiste la buena fe, la mala fe, la libertad, el límite, la diligencia, la culpa, las formas de la culpa, lo previsible, lo imprevisible, la solidaridad, la lealtad, la gestión del riesgo dentro de todo este paquete de cosas, la gestión del riesgo en específico frente a puntualmente la inteligencia artificial específicamente involucrada en el caso concreto, etcétera, cómo se administra la IA, ¿cierto? O sea, como resultado de aclarar todo esto, se concluye entonces qué significa la administración válida de la IA, la gestión del riesgo diligente válido, la gestión diligente del riesgo frente a la IA, es decir, la gestión válida del riesgo frente a la IA, cómo se maneja precisamente la privacidad a nivel válido, lo público, la publicidad, la transparencia a nivel válido, ¿cierto? Etcétera. Y por ende, ¿qué controles son válidos a nivel preventivo o a nivel correctivo? Es decir, si, por ejemplo, según la forma, la calificación, la naturaleza jurídica de la IA involucrada y en general del caso, se requiere, por ejemplo, contar con una licencia, con un permiso, con una autorización de funcionamiento en relación con la IA mercantil, es decir, por parte de la empresa, en relación con la IA mercantil, y se trate, por ende, de una autorización que debe ser provista, obtenida en relación con el sector público, ¿cierto? Etcétera. Todo esto se aclara y por ende se aclara si es válido entonces que existe ese control o si es algo abusivo, antijurídico y por ende se está desbloqueando, ¿cierto? Por ende, antijurídicamente, afectando antijurídicamente la libertad en relación con la existencia de una IA, es decir, en relación con la iniciativa de la empresa frente a una IA mercantil. Y por ende, aquí se puede, si esto se concluye que esto es así en esta metodología, pues entonces se aclara que eso no es procedente y se ejercen las acciones jurídicas para que este control se declare inválido y por ende no sea procedente, sea claro, se reitere, se aclare que no es procedente porque no es parte de los derechos y deberes, sino algo opuesto, algo antijurídico, algo que hace inaplicable los derechos y deberes. Y cuando sí es lo armónico jurídicamente, pues se debe cumplir con el proceso respectivo y aplicar los respectivos procedimientos dentro del proceso para que si es si se actúa diligentemente, si la empresa existe diligentemente, obtenga la autorización y posterior a ello pues debe operar y en general lograr que la IA exista y por ende se mantenga existiendo válidamente. Siempre exista válidamente en lo dependiente de esta y en general se trata a la vez de que las demás personas, de que las personas relacionadas con su persona, con la empresa mercantil, apliquen los derechos y deberes y así cada caso exista válidamente frente a la IA mercantil válida que ha logrado la empresa y así el caso exista válidamente, cada caso vinculado con ello exista válidamente y por ende la inteligencia artificial siempre existe, siempre vaya existiendo y como tal exista válidamente, siempre sea un producto, un objeto válido. Y a nivel correctivo igual, ¿no? O sea, hay que aclarar si existe diligencia o culpa y pues lograr entonces, bajo ello, aclarar lo justo, lo que se ajusta a los derechos y deberes y asumir la consecuencia de ello, atender lo justo. Entonces, es fundamental tener claros los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos y por ende a nivel profesional como equipos de abogados. Y por ende esto es algo universal, esto es algo aplicable en cualquier parte del mundo y por ende es algo de interés y que brinda alta utilidad, es algo de alto valor jurídico para cualquier equipo de abogado, para los equipos de abogados. Por eso se trata de un conocimiento de alto nivel jurídico que perfecciona y por ende que aumenta la capacidad y el consecuente rendimiento jurídico del equipo de abogados frente a los casos vinculados con la empresa mercantil en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, a la vez para que conozcan nuestro servicio de entrenamiento para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA y por último para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aumenten su profesionalismo jurídico, su agilidad y por ende obtengan optimización jurídica permanente, mayor optimización jurídica de la que por supuesto ya tienen en relación con lo procedente e improcedente jurídicamente frente a la IA mercantil, es decir, en relación con la forma de los derechos y deberes ante la IA mercantil y por ende frente al manejo diligente de casos correctivos y preventivos, preventivos y correctivos relacionados de alguna manera con IA, con inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.